Ola, nenos e nenas. Hoxe nas bibliotecarias contan vos ensinar un dos meus contos favoritos. Este de aquí. El Grúfalo, de Julia Donaldson e Axel Scheffler. Esta é unha edición en cartoné da editorial Bruño. É unha edición rimada. Espero que vos guste tanto como a mí. Comezamos. Un ratón salió de paseo por el bosque cerrado. El zorro vio al ratón y le pareció un buen bocado. ¿A dónde vas, ratón pequeño y peludo? Si te parece, ven a mi casa y comeremos juntos. Uy, muchas gracias, zorro, pero no tengo tiempo. Con el grúfalo he quedado en este momento. ¿Un grúfalo? Ya me dirás cómo son esos bichos. Un grúfalo es un grúfalo. No me digas que no lo has visto. Tiene unos horrorosos colmillos, unas garras como puntas de cuchillos y unos dientes terribles y amarillos. ¿Y te vas a encontrar con él? Sí, lo esperaré en esta piedra sentado. Por cierto, su comida favorita es el zorro asado. ¿El zorro asado? Me voy antes de que venga. Y salió corriendo a esconderse en su cueva. ¡Qué zorro más tonto! Se lo ha creído. No sabe que el grúfalo es un invento mío. El ratón siguió paseando por el bosque cerrado. El búho lo vio y le pareció un buen bocado. ¿A dónde vas, ratón pequeño y peludo? Vivo en este árbol. Ven a mi casa y merendaremos juntos. ¡Ay, qué amable eres, búho! Pero déjalo para otro día. He quedado con el grúfalo. Si llego tarde, se enfadaría. ¿El grúfalo? ¿Cómo es? ¿Qué aspecto tiene? Un grúfalo es un bicho un poco repelente. Tiene bultos en las rodillas, el pobre infeliz. Los dedos del pie desparramados como una raíz. Y una verruga muy venenosa en la punta de la nariz. ¿Y has quedado con él? Sí, precisamente al lado de este río. Por cierto, el helado de búho es su plato favorito. ¿Helado de búho? Tengo mucha prisa. Adiós, ratoncito. Hasta la vista. ¡Qué búho más tonto! Se lo ha creído. No sabe que lo del grúfalo es un invento mío. El ratón continuó paseando por el bosque cerrado. Una serpiente vio al ratón y le pareció un buen bocado. ¿A dónde vas, ratón pequeño y peludo? He preparado la cena. Si te parece, podemos cenar juntos. Uy, muchas gracias, serpiente. Eres tan buena, pero he quedado con el grúfalo para la cena. ¿El grúfalo? ¿Cómo es el grúfalo que no lo sé? Pues un grúfalo es un grúfalo, te lo diré. Sus ojos son grandes como dos naranjas. Su lengua es negra y muy alargada y tiene el lomo lleno de púas moradas. ¿Y has quedado con él? Sí, precisamente aquí, en el lago, en su orilla. Por cierto, su comida favorita es la serpiente en tortilla. ¿Serpiente en tortilla? Rápido, tengo que esconderme. Adiós, ratoncito, me alegro de verte. ¡Qué serpiente más tonta! Se lo ha creído. No sabe que el grúfalo es un invento mío. ¿Eh? ¿Pero quién es ese bicho monstruoso? Con esas garras y colmillos horrorosos. ¡Qué dientes más horribles! ¡Qué rodillas más asquerosas! ¡Qué desparramados los dedos espantosos! ¡Qué verruga en la nariz más venenosa! Sus ojos son más grandes que las naranjas. Su lengua es una lengua negra y muy alargada. Tiene el lomo lleno de espinas moradas. ¡Socorro! ¡Es un grúfalo!
Mi comida favorita. ¡Qué suerte! ¡Qué bien me vas a saber en un trozo de pan crujiente! ¿Tu comida favorita? No me digas eso. En el bosque todos me tienen respeto. Sígueme y verás que no te miento. De acuerdo. Échate a andar. Ve tú delante, que yo iré detrás. El grúfalo lo seguía y anduvieron mucho, hasta que oyeron unos susurros. ¡Anda! ¡Si es la serpiente! Pero al ver al grúfalo, la serpiente se mosqueó. Me tengo que ir, me despido de vosotros. Y huyó arrastrándose entre los troncos. ¿Has visto cómo se ha ido la malvada? Desde luego, parecía muy asustada. Y siguieron por el bosque hasta que el grúfalo dijo: oigo el ulular de un pájaro entre los pinos. ¡Es el búho! ¡Hola, búho! El búho echó un vistazo al grúfalo. Tengo prisa. Adiós, ratoncito. Y volando se fue hasta la punta de un pino. ¿Has visto que pronto se ha marchado? Visto y no visto. Se ha ido volando. Y siguieron andando hasta que el grúfalo dijo: oigo pasos que se acercan por ese camino. ¡Ah, es el zorro! ¡Hola, zorro! El zorro, al verlos, sintió un miedo espantoso. Me voy, que una visita me espera. Y se fue a esconderse a su madriguera. ¿Has visto, grúfalo, cómo me temen todos? Pues tengo un hambre de 1000 demonios. Noto que el estómago comienza a rugir. Y el pastel de grúfalo me gusta a mí. ¿Pastel de grúfalo?, exclamó aquel bicho. Y salió corriendo despavorido. De repente, muy tranquilo, el bosque quedó. ¡Uy, una nuez!, exclamó el ratón. Y menudo banquete con ella se dio. Y colorín colorado, este cuento del grúfalo está terminado.